Chicas, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre Winnicott, una pequeña introducción, teniendo en cuenta que ustedes ya traen una base al respecto. Bueno, Donald Winnicott, estamos hablando de un autor, de un modelo teórico que es más cercano, más próximo a nuestras épocas. En el caso de Winnicott, ustedes saben, ¿sí?, que habla del concepto de lo que es la madre suficientemente buena, y va a hablar del yo o del self, ¿sí? Cuando habla del yo, no lo habla desde el punto de vista del psicoanálisis como ustedes quizás lo conocen desde el punto de vista de Freud, sino que lo que va a estar planteando es que nosotros cuando nacemos, ¿sí?, el bebé cuando nace, y él incluye el último trimestre de embarazo, todos los niños tienen como un conjunto de predisposiciones, de habilidades, ¿sí?, a través de las cuales ese individuo que se está formando o que se está desarrollando a través de estas experiencias que le van a proveer el entorno principalmente y esos cuidadores, lo que va a producir es que el sujeto pueda construir su propio esquema corporal y que a su vez también pueda de alguna manera vivir esta continuidad y poder diferenciar lo interno de lo externo, ¿sí? Y eso le va a poder permitir desarrollar su propia personalidad, su carácter, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que le va a poder permitir posicionarse en el mundo y relacionarse con los otros. Entonces, ¿qué es lo que dice Winnicott? Winnicott plantea desde un inicio que para que se desarrolle este potencial self o este yo, ¿sí?, sí o sí necesitamos, ¿sí?, de un entorno que favorezca de forma gradual este desarrollo físico, emocional, cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este entorno es favorecedor, estos potenciales innatos que él llama se van a poder expresar de manera más espontánea. Entonces, cuando habla de este self, de todas estas habilidades y capacidades que nosotros ya poseemos, aunque todavía no hay un yo constituido, él lo que plantea es que si nosotros observamos en los cristales o detrás del cristal de neonatología los distintos bebitos, ¿sí?, vamos a observar que cada uno de estos bebés tienen como expresiones diferentes, ¿sí? Vamos a ver niños que son más llorones, niños que son más tranquilos, etc. Bueno, estos son como este self muy primitivo que todos poseemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que hay un entorno que es favorecedor y va a haber unos cuidadores que van a estar, digamos, de alguna manera acompañando este desarrollo. Pero lo que plantea es que la capacidad de poder estar solos en el mundo es una capacidad que la tenemos que adquirir en el tránsito del desarrollo, y una de las señales más importantes de que esta persona realmente está pudiendo atravesar este ingreso en el mundo social y en el mundo externo es la madurez emocional, justamente, ¿sí? Y el principal aliado de este proceso de madurez del niño va a ser esa madre, principalmente la madre, ¿sí?, que va a contribuir con algunas funciones específicas a que se desarrolle ese potencial innato que tiene el lactante, ¿sí?, hacia la autonomía, hacia la individualidad. Entonces, Winnicott va a hablar de que existen 3 etapas en el desarrollo infantil. Él siempre va a plantear que desde un principio el rol materno va a ser el más importante porque va a ser esa persona, digamos, tiene como un potencial creador por sobre ese niño. Entonces, ella va a ser la que va a crear las situaciones y las condiciones necesarias para que se pueda producir este desarrollo. Entonces, va a hablar de estas 3 etapas, ¿sí?, a través de un proceso de madurez, siempre y cuando haya un entorno que sea más o menos facilitador y que le ofrezca respuestas y oportunidades enriquecedoras a este niño. Entonces va a hablar de 3 etapas. La primera la llama una etapa de dependencia absoluta, así que es hasta aproximadamente los 6 meses, que esto lo vimos cuando vimos las clases sobre maternal, que tiene que ver con estos niños donde se caracteriza por un niño donde hay un yo que está fragmentado, un niño donde no se encuentra indiferenciado con respecto a la madre, es decir, como que se consideran como si fueran uno solo, ¿sí? Todavía está en proceso de adquisición de las experiencias con respecto al entorno y a su propia madre, la cual la conoce por registro auditivo quizás, pero no la conoce por registro visual, por registro experiencial, ¿sí? Es una construcción que se produce en la exterogestación, ¿sí? Y también hay una completa dependencia hasta los 6 meses, y esto es real, ¿sí?, por parte de los cuidadores, ¿sí? Se produce esta famosa fusión de la madre y el niño en este proceso, y
Hay una experimentación, dice Winnicott, de lo que es la omnipotencia subjetiva, o sea que es la sensación de que los propios deseos son capaces de materializarse, ¿sí? Por otra parte, va a hablar de que hay un adulto que también está con una preocupación por ciertas sensaciones, por no producir ciertas sensaciones en ese niño. Ejemplo, la desintegración, que el niño tenga sensación de abandono, por eso ante el llanto corre, sin saber el porqué del mismo, ¿sí? Y también hay una importancia en lo que tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad que tiene la madre para que tenga un buen desarrollo ese niño, ¿sí? Que haya una constancia, que haya una previsibilidad, que esta madre tenga la capacidad de anticiparse, ¿sí? De estar todo el tiempo presente. Después habla de una segunda etapa que es una de dependencia relativa. Esta dependencia relativa va a ser entre los 6 meses aproximadamente hasta los 2 años, que es cuando estamos entrando en esta etapa de simbolización o de representación, que tiene como característica que hay un conocimiento gradual de ese niño con respecto a la dependencia que él tiene con respecto a los cuidados de la madre, o sea, es decir, que para poder saciar su hambre necesita de esa madre, para poder relajarse necesita de esa madre o de ese pecho, ¿sí? Él empieza a tener la capacidad también de poder señalar a su entorno cuáles son las necesidades que él necesita que sean satisfechas, ¿sí? Y empieza este proceso de identificación y de personalización de este niño, ¿sí? Winnicott dice que la psique se asienta en el cuerpo, o sea, este potencial self que hablábamos en el principio empieza como a poder expresarse de manera más concreta. Por otra parte va a hablar de la piel como frontera entre lo propio y lo no propio. El reconocimiento de la piel propia empieza a separar y de alguna manera poder concretar esta noción de mundo interno, mundo externo. Y en el mundo externo, objetos, personas y objetos que lo conforman. Por otra parte, va a hablar del inicio de la desadaptación. Va a haber como un proceso de sustracción progresiva y adaptativa de las necesidades del niño, ¿sí? Y algo muy, muy importante es el rostro de la madre como espejo de ese niño, ¿sí? Este espejo que responde, estos primeros indicios comunicativos, estos primeros indicios de nociones del niño de que soy uno más allá de esa madre que estuvo tanto contacto conmigo, que que me generó satisfacciones desde el nacimiento hasta estos meses que estoy transitando ahora, ¿sí? Y habla de esta magia, de esta madre mágica, ¿sí? Que en esta relación de progresión, ¿sí? Permanentemente tiene la capacidad de satisfacer todas mis necesidades, ¿sí? Y aquí lo que sucede es que al producirse, digamos, esta fusión, empezar a abrirse, este niño empieza a tener como una cierta regresión psicomotriz donde elige o tiene como un cierto rechazo hacia los padres porque prefiere abrirse al mundo de alguna forma él solo, ¿sí? Y concuerda también con este proceso de autonomía progresiva, porque justamente dijimos que era una dependencia de relación relativa. Y después viene una última etapa que es hacia la independencia, que estamos hablando de que es hasta la adolescencia, o sea, desde los 2 años hasta la adolescencia, ¿sí? Donde cada vez hay mayor independencia por sobre la madre, hay un aumento de las posibilidades como de identificar para enriquecerse del entorno relacional. Después, por otra parte, también hay una capacidad para adaptarse también a las necesidades o a las competencias del hijo, o sea, que los padres de alguna manera se van a tener que transformar gradualmente y adecuarse o adaptarse a distintas situaciones para poder proporcionarle a ese hijo guías, orientaciones, reglas y también, digamos, orientarlo en lo que es el sentido de la independencia en un contexto social, ¿sí? También vamos a observar que en los niños, a medida que van creciendo, en esta etapa Winnicott te habla de que hay demandas que son exageradas, que hay demandas que son anticipadas, ¿sí? Y hay dificultad en estos padres quizás para comprender estas nuevas necesidades de los hijos a medida que van creciendo. Hay una sensación de los padres, dice Winnicott, de que son abandonados por esos hijos de forma progresiva, ¿sí? Pero esto, bueno, tiene que ver con que entender, ¿no? Este proceso exogámico que se produce en todos los individuos, en todos los seres humanos, ¿sí?
Con respecto a la concepción de juego que tiene Winnicott en el texto de Juego y Realidad, que es el que ustedes están leyendo para poder comprender cuál es la concepción que él tiene, en 1971 lo que él hace es desarrollar un concepto de juego como una zona intermedia. Esta zona intermedia es un espacio potencial, ¿sí?, entre el niño y la madre. Es una zona, digamos, que junta a ambos. Pero él lo que habla es que esta zona, por definición, no está ni dentro del niño, pero tampoco está por fuera de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego no es realidad psíquica interna, ¿sí? Es un terreno donde ese niño lo que va a hacer es reunir objetos o fenómenos del mundo, ¿sí?, y los va a tratar de utilizar al servicio de algún elemento que proviene de su realidad interna y personal. Entonces, cuando el niño juega, según Winnicott, lo que hace es como verter al exterior elementos del potencial onírico que él posee, ¿sí? Y lo que va a hacer es seleccionar un contexto de fragmentos de la realidad externa a su servicio, ¿sí? Entonces, una característica que él remarca en este texto, especialmente del juego, es que depende, para poder desarrollarse ese juego, ¿sí?, de la existencia de las experiencias de vida propia de este sujeto, ¿sí? Y estas experiencias de vida no son innatas ni son hereditarias. O sea, la madre que es suficientemente buena, ¿sí?, lo que hace, este concepto que ustedes ya lo conocen por segundo y por primero, por educación temprana, ¿sí?, lo que va a hacer esta madre suficientemente buena es tener la capacidad de proporcionarle al niño una atención adecuada, y el momento de separación entre esta madre y el niño es una gran zona de juego o una zona intermedia enorme, ¿sí? Entonces, el juego creativo va a surgir generalmente, o el germen del juego creativo va a surgir en esta zona intermedia donde se produce esta separación, donde se produce la individuación, este proceso, esta realidad, esta noción de entender que mi madre y yo somos dos sujetos independientes, autónomos, ¿sí? Y de alguna manera este juego creativo que se produce de forma natural se lleva a cabo en un contexto relajado, ¿sí?, donde hay una madre suficientemente buena que brinda seguridad y brinda espacios y elementos para que esto se desarrolle, y le permite también a ese niño que tenga una manipulación, ¿sí?, de los elementos, de las situaciones, y el desarrollo de símbolos relacionados con estas manipulaciones, ¿sí?, y al mismo tiempo que le permita a esta zona intermedia jugar con cuestiones de su mundo interno, de ese niño, y de alguna manera en relación a lo que existe fuera de él. Entonces, Winnicott va a elevar al juego al ejercicio de construir y de formar la personalidad de estos niños a través de la relación con los objetos, en principio, ¿sí?, que los objetos los entienden en un sentido amplio como una realidad externa, ¿sí?, y a través de las relaciones con los demás que participan en el juego. Entonces, la realidad va a ser una dimensión social para Winnicott, y es una consecuencia justamente del fenómeno transicional, una meta que toma forma y significado a través de las actividades lúdicas que lleva a cabo ese niño.